Habíamos comenzado con la definición en clases de lo que es una función de varias variables. Esto lo estuvimos trabajando. Una función de dos variables no deja de ser una regla que asigna a cada elemento de un conjunto dominio un único elemento en un conjunto de llegada. En este caso, ¿qué es lo que está cambiando en la definición esencial de una función? Que el dominio ahora es una región contenida en R2 y el conjunto de llegada es R. Bien, vimos algo bastante simple, que es, bueno, de qué estamos hablando cuando alguien me pide a mí que yo evalúe la función en un punto, que en este caso es un punto que está en R2, es un par ordenado. Bueno, ahora en esta situación yo tengo dos variables independientes, x e y, entonces cuando a mí me pidan evaluar la función en un par en concreto, por ejemplo, en el par 1, 0, me está diciendo que la x tome el valor numérico 1, que la y tome el valor numérico 0 y que haga la cuenta relacionada con la ley de la función. Y a partir de ahí encontrar el valor que se le asigna por esta función. Seguramente nos vamos a empezar a interesar por conocer el dominio de diferentes funciones, dominio que en el caso de funciones de varias variables va a tener sentido que nos pidan que lo grafiquemos, cosa que a lo mejor en funciones de una variable eso demasiado sentido no tenía porque tenía que este, pintar todo el eje, el eje real o unión o intervalos representando el dominio. Y eso la verdad que en funciones de una variable no existía. Sí, acá cuando los dominios pasan a ser regiones contenidas en R2. Y estuvimos trabajando sobre el cálculo del dominio de estas funciones, que son las que teníamos ahí, y lo habíamos graficado y todo, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa me pueden pedir graficar? En el caso de funciones de dos variables, lo que puede pedirme un ejercicio es que realice la gráfica de la función. Y una de las cosas que recordábamos era que en cálculo 1, con funciones de una variable, al momento de hacer la gráfica de una función de una variable, la gráfica es una curva. Como curva, está formada por puntos que están contenidos en R2. O sea que si una función de una variable tengo que hacer su gráfica es un subconjunto de R2. Cuando yo ahora quiero hacer la gráfica de una función de dos variables, la gráfica va a pasar a ser un subconjunto de R3. Entonces ahora lo que voy a tener que hacer es graficar superficies que representan a gráficas de funciones. Entonces, una de las cosas que deben tener escrita en su carpeta, que es lo que habíamos escrito en el pizarrón, tiene que ser algo como esto. La gráfica de una función de dos variables es el conjunto de ternas x y z, tales que z es igual a f de xy con xy perteneciente al dominio de la función. Dominio que obviamente lo tuve que haber hecho antes. Y entonces nuestra idea va a ser concentrarnos en interpretar quién es la superficie cuya ecuación la representa z igual a f de xy, donde f de xy es la ley de la función, que dependiendo de qué función entre en juego, la ecuación va a ser diferente. Bueno, habíamos llegado a trabajar, me parece, digamos ustedes, me parece que habíamos trabajado con las gráficas de las tres funciones de esta, que era el plano, después la gráfica de esta función, que era un cilindro, y después la gráfica de esta función, que era el casquetito superior de una elipsoide. Díganme si estoy equivocada, lo hago, pero me parece que sí, que habíamos trabajado todo eso, ¿no? Sí, sí, profe, lo habíamos hecho. Gracias, Lundi. Y una de las cosas que habíamos detectado en funciones de dos variables es que también pueden pedirme que identifique el conjunto imagen de la función. Conjunto imagen que ahora lo voy a ver reflejado sobre lo que es el eje Z en la interpretación de dónde ubicarlo y después, por supuesto, diré quién es el conjunto imagen. Como es un subconjunto de R, el conjunto imagen puede llegar a ser o todo R o un intervalo, una unión de intervalos, dependerá de la función en juego. Bien, ahora sí, graficamos funciones de dos variables. Vamos a introducir esta nueva definición
a prestar atención con esto, que son las curvas de nivel. Cuando yo estoy trabajando con una función de dos variables, puede ser que necesite conocer quiénes son sus curvas de nivel. En principio digo, bueno, ¿y qué son las curvas de nivel? Las curvas de nivel son curvas que habitualmente se le puede poner una notación, C sub k. Curvas que surgen de considerar puntos en el dominio de la función que al momento de calcularle la imagen a todos esos puntos, el resultado es siempre un mismo valor k constante. Es decir, yo tengo acá un número fijo ese numerito. Obviamente, para que esto tenga sentido, el numerito k no puede ser cualquiera. Ese numerito k, ¿dónde debería estar para que esto tenga sentido ser planteado? A ver, k tiene que ser un número al cual la función llegue. O sea, tiene que ser un número que me dé la función en algún par ordenado. ¿Dónde va a tener que estar k? En R seguro, pero particularmente ¿dónde? Sobre el En eje el Z. dominio F, Sobre el eje Z dicen por ahí. ¿Después qué dijiste? Escuché otra cosa. en el dominio de F, No. El k es un número. Acordate, las funciones de dos variables tienen un dominio que está conformado por pares ordenados. Para que yo diga f de x y igual a k, es algo que tenga sentido, que realmente voy a poder encontrar pares ordenados, que al momento de evaluarle la función me dé ese valor de k. Este k necesariamente tiene que estar en el conjunto imagen de la función. O sea, tiene que ser un valor de llegada de la función. Entonces, mínimamente, eso es lo que yo tendría que chequear para que tenga sentido ver, identificar quién es una curva de nivel. Bueno, este valor de k va a tener que estar dentro del conjunto imagen de la función. Bueno, y ese valor de k lo puedo ir cambiando. O sea, acá puede ser 5, puede ser 27, puede ser raíz de 3, -7, siempre que sea un número que esté en el conjunto de imagen de la función. Entonces, evalúo esta consideración de f en x y igual a k y me voy a fijar a dónde están todos esos pares ordenados en el dominio de la función que al momento de calcularle la imagen siempre es el mismo valor k. Todos comparten el mismo valor de imagen. Una cosa a destacar, que si bien lo dice acá adelante, lo destaco aún más, las curvas de nivel no son más que conjuntos de pares ordenados, que tienen que estar en el dominio de la función. O sea que cuando yo hablo de una curva de nivel, que es un conjunto de pares, esa curva de nivel va a tener que estar contenida en lo que es el dominio de la función en juego. Sí o sí. Entonces tiene que estar dentro de R2. Cuando yo represento una curva de nivel, la voy a representar en un dibujo plano. Es una curva plana porque estoy en R2. ¿Cómo lo puedo visualizar teniendo la gráfica de la función, donde la gráfica de la función es una superficie? Bueno, se puede hacer lo siguiente. La idea es que yo estoy viendo cuando f de xy, que habitualmente uno llamaría z igual a f de xy, es igual a k. Y entonces digo, bueno, si pienso z igual k no es más que un plano horizontal, un plano paralelo al XY. Y entonces podría pensar en una interpretación geométrica de cómo encontrar a la curva de nivel haciendo lo siguiente. Puedo plantear el trazo del plano z igual a constante. Supongamos que me estoy parando en z igual a 45 para hacer caso a el dibujo que tenemos ahí. Ese plano está intersectando a la superficie gráfica de la función en una curva, que es la que está acá. Piqui, 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 piqui. Bueno, esa curva no es la curva de nivel, porque esa curva de nivel está en el espacio. Tiene coordenada x y z los puntos que forman parte de esa curva. ¿Quién es la curva de nivel? Su espejo sobre el plano XY, es decir, su proyección sobre el plano XY. La que es entonces la curva de nivel es, ahí lo voy a poner en otro color, esta, que surgió de a ella
proyectarla sobre el plano XY. Esa es la curva de nivel. Pero es interesante hacer este reconocimiento visual geométrico usando la superficie gráfica de la función. Entonces, por ejemplo, si yo ahora me voy a otro valor de z, uno por acá, más abajo, tendré otra curva de nivel, que en realidad es, tomo la intersección entre el plano y la superficie. ¿Y la curva de nivel quién es? Bueno, el espejo de ella sobre lo que es el plano X. ¿Mm? Pero bueno, me parece igual interesante que uno pueda llegar a tener esa idea visual. Y muchas veces me va a interesar en algún ejercicio o encontrar una curva de nivel específica. Encontrarla significa también identificarla y poder graficarla. O si no, otras veces me pueden pedir que identifique una característica en común que tienen todas las curvas de nivel. Por supuesto, eso va a depender de la función en juego, porque yo de alguna manera, fuera de la interpretación visual que tengo, tendría que poder identificar la curva escrita de esa forma. Entonces, bueno, vamos a ver qué me puedo encontrar en los ejercicios que vamos a ir a realizar. Un comentario, por ejemplo, es que este tipo de situaciones de curva de nivel aparecen, por ejemplo, cuando uno quiere en algún mapa indicar en una región montañosa a dónde se encuentran todos los lugares donde al transitar una montaña me encuentro a la misma altura. Eso serían curvas de nivel en el momento de un mapa cartográfico. O también otras situaciones en las que me puede interesar donde una cierta función toma siempre un mismo valor constante, es en el caso de funciones que van marcando la temperatura de una cierta región. Entonces, por ejemplo, me puedo preguntar en qué regiones de la ciudad en la que estoy o del mapa en el que estoy trabajando, la temperatura se mantiene siempre a un mismo valor constante. Entonces, por ejemplo, acá todos los puntos que estén sobre esta curva van a estar a el mismo valor de temperatura, 30, por ejemplo. 35 también puede ser en otro lado. Esa es un poco la idea. Y eso, en ese tipo de situaciones, a esas curvas donde la temperatura se mantiene constante se las llama isotermas. ¿Mm? También es algo importante a trabajar, y se meten las curvas de nivel en este contexto, ¿no? Bueno. Trabajemos con algunos ejemplos, en principio, con una dificultad que va a ir creciendo. La primera función con la que vamos a trabajar es una que ya habíamos graficado, porque esa función ya la habíamos hecho. Eh, Tiene como gráfica un plano, ¿no? Porque acuérdense, si yo quiero identificar a lo que sería la gráfica de la función, yo tendría que decir, está formada por las ternas x y z, tal que z es igual a menos x menos 2y más 4, y en realidad acá los pares x y podría no poner nada, pero para recordarlo, bueno, uno pone quién es ese par x y. Tiene que estar en R2, ¿y por qué se me ocurrió poner R2? Porque en realidad R2 es el dominio de esta función, ¿no? Eso ya lo habíamos visto antes. Y entonces les decía, cuando uno quiere hacer la gráfica de una función, ¿qué hace? Se concentra en esta ecuación para interpretar o para identificar quién es la superficie que está representada por esa ecuación. Bueno, habíamos visto, era la gráfica de un plano, ¿no? Porque en realidad capaz sea conveniente escribir a esta ecuación de la siguiente forma: x más 2y más z igual 4. Y si divido todo por 4, me queda x sobre 4 más y sobre 2 más z sobre 4 igual 1, la expresión segmentaria del plano en la que yo puedo encontrar rápidamente quiénes son los lugares de corte del plano con cada uno de los ejes coordenados. Entonces lo habíamos hecho. Acá estará el 4, acá estará el 2, acá estará el 4. Teníamos, bárbaro, la gráfica del plano. Uno hacía la gráfica del triangulito, pero en realidad no era más que una porción, el plano es infinito. ¿Y ahora qué me va a interesar conocer? Las curvas de nivel.
Entonces, si yo apelo a la interpretación que hicimos recién de pensar en planos de la forma z igual a constante e ir viendo qué tipo de curvas obtengo, acá podría ser también algo orientativo. Las curvas de nivel entiendo que son el conjunto de pares que pertenecen al dominio de la función, que como no tengo ninguna restricción, uno pone directamente pares x, y, donde la función, que ya conozco la ley, tiene un mismo valor constante k. Para esta función habíamos trabajado y habíamos afirmado que el conjunto imagen era todo R. Si yo tenía que proyectar, ver la sombra de la superficie gráfica de la función sobre el eje Z, me iba a dar cuenta que todo el eje Z iba a quedar pintado. Entonces el conjunto imagen para esa función es el conjunto R. Por lo tanto, K, como tiene que estar en el conjunto imagen, K puede ser un número real cualquiera. Bueno, y entonces trato de hacer la interpretación gráfica visual para la búsqueda de curvas de nivel que vimos recién. Se supone que yo debería trazar planos de la forma z igual a constante y tendría que ir viendo qué es lo que me encuentro en la intersección entre la gráfica de la función y planos de la forma z igual a constante. ¿Qué les parece que veo ahí? Porque tengo gráfica de la función, el plano rojo, planos de la forma z igual a constante. Cuando yo intersecte esas dos superficies, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Qué les parece? Una línea, ¿o no? Sí, una recta. Recta. Tal cual. Y entonces tengo que entender esto. Yo identifico, supongamos que, no, estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Que acá tengo la intersección entre el plano gráfica de la función rojo y el plano z igual a k. Esa curva no es la curva de nivel. La curva de nivel es la gráfica de esa misma curva, pero proyectada sobre el plano XY. Entonces, ¿qué hago? Proyecto, tengo la gráfica. Bueno, por supuesto que es toda una recta, porque yo estoy haciendo solo una porción. Esta va a ser la curva de nivel. Ese valor z igual a constante, z igual k, es un k que va cambiando, porque dijimos que k es un número real cualquiera. Y entonces, si yo voy cambiando los valores de k, más grande, más chicos, en definitiva, ¿qué tipo de curvas de nivel voy a tener siempre? ¿Cuál sería una gran característica que uno puede decir, mira, todas las curvas de nivel comparten esta característica? Son lineales. Son rectas. Y entonces ahora uno puede decir, bueno, pero si yo no me doy cuenta de esta parte visual, ¿cómo hago para encontrar las curvas de nivel haciendo cuentas? Bueno, haciendo cuentas, yo vengo acá. Escribo lo que dice ahí arriba, la curva de nivel K es el conjunto de los pares x, y, tal que menos x menos 2y más 4 igual a k. Ya acá estoy en R2. Acá el z no está más. Estoy en R2. No es que es un para todo z, no, porque ahora estoy contenida en R2. Entonces lo que hago es a lo mejor trabajar un poco con esta ecuación. Menos x menos 2y más 4 igual k, que lo puedo reescribir como menos x menos 2y igual a k menos 4, siempre con k un número real, porque así habíamos dicho que el punto imagen era todo R. Y cuando yo veo esto, reconozco de lo que yo he visto en álgebra y geometría que esta es la ecuación de una recta, de la cual, por ejemplo, ¿qué puedo identificar de esa recta? Recuerden álgebra y geometría. Rápido, ¿qué identifico de esa ecuación general? Un vector normal, Sí, ¿quién es n en este caso? menos uno, menos dos. Bien, entonces yo lo que veo es, el k va cambiando, va variando. Perfecto, si k va variando, lo que va a cambiar es esta parte. Lo que no cambia es el vector normal. Entonces, a medida que k va tomando diferentes valores, las curvas de nivel van cambiando
pero todas comparten la característica de ser escritas con una ecuación en la que reconozco una recta y encima todas las rectas tienen el mismo vector normal. ¿Cómo son todas las rectas? Si Van todas... a ser paralelas. Sí, señor. Entonces vamos a poner rectas paralelas y donde identifico quién es el vector normal como está escrito ahí. Así es. Esta es una identificación. Puede pasar que alguien venga y me diga, no, yo quiero saber exactamente cuál es la curva de nivel 5. Bueno, reemplazaré el k por 5 y tendré exactamente la ecuación de una recta que después la tendré que dibujar. Para que esto sea aún un poquito más llevadero en la interpretación, podríamos hacer esto. Yo esto se los comparto después. Este recurso es re lindo. En este recurso uno puede poner la ley de la función, ya está ingresada, es la ley que estábamos trabajando. Uno puede cambiar acá el valor k máximo o k mínimo. Acá particularmente le puse que k vaya de -3 a 3 en una variación y que vaya variando con saltos en 0,5, ¿no? Y acá uno lo que puede hacer es generar las curvas de nivel. Fíjense, acá tengo la gráfica de mi plano, el celeste, la gráfica del plano. Y acá este plano ahí medio amarillito, clarito, es z igual a k. SK va cambiando de -3 a 3, pegando saltos en 0,5. Lo que vamos a ver dibujado acá en el plano son las curvas de nivel, porque uno las tiene que dibujar en R2. Las curvas de nivel están dentro del conjunto dominio, en R2. Entonces, bueno, si pongo generar curvas, me hizo quedar mal. No, no lo puedo creer. No, 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 esto no. Lo vamos a abrir de nuevo. Era re lindo, ¿cómo no lo voy a mostrar? Ténganme 2 segundos de paciencia. Esto ya venía con otro. No les quería mostrar esta función porque está feo esto, no se entiende nada. No, voy a poner acá. Era. ¿Alguien tiene ahí para decirme cómo era? Menos x menos 2y. Menos x menos 2y. Pueden fallar las cosas, ¿no es cierto? 4. Bueno, acá. ¿Cuál es la orientación? Esta. Así sería. Bueno, acá voy a generar las curvas, dice de -1 a 1 con el paso en 0,2. Se dan cuenta que ese plano va cambiando y lo que voy viendo acá son las gráficas de las curvas. Como quedó todo demasiado chiquitito, voy a hacer esto. A ver si me deja. A veces se le chispotea. De -3 a 3 y el paso para que no sea tan chiquito de 0,5. A ver si ahí va. El plano va subiendo y lo que voy a ir viendo es, acá no me marca la intersección. ¿Por qué? Porque la está dibujando en R2. ¿Eh? Y ahí voy viendo las diferentes curvas de nivel. Uno después puede hacer hasta captura de esta parte para identificar el tipo de curvas de nivel. Pero es interesante, ¿eh? Este recurso. Después ahora lo vamos a usar con las otras funciones que tenemos. Bueno, acá dibujito de la interpretación de las curvas de nivel, donde uno puede ir acompañando qué valor de k tuve que haber puesto para ir originando las diferentes curvas que tengo, ¿no? Lo importante es que uno lo que ve es que realmente, como habíamos visto, eran rectas paralelas entre sí. Va cambiando el valor de k, va cambiando el lugar de la recta, la disposición de la recta, pero lo que no cambia es el vector normal, por lo tanto todas son paralelas. ¿Mm? Vamos con este otro que ya también lo habíamos dibujado. La función es, ¿se acuerdan? G de xy igual a y cuadrado. Es la función que tiene como dibujito, como gráfica, como dibujito, como gráfica, un cilindro. Teníamos
algo así, X, Y, Z. Entonces el dibujo, un cilindro, para allá, bueno, ahí, y que sigue, ¿no? Para el otro lado también, cilindro. Bueno, a ese cilindro yo ahora lo tengo que cortar con planos de la forma z igual a constante. En este caso, acuérdense, habíamos dicho, el conjunto imagen de la función g iba a ser de 0 a infinito, ya no es todo r. ¿No? Si yo tomara la gráfica de la función y la proyectara sobre el eje z, quedaría pintado solo el semieje z positivo, incluido el 0. Bueno, o sea que este k es un k que tiene que estar acá adentro. Cuando uno interpreta la parte algebraica, la parte de la cuentita, lo que tengo que escribir, digo, bueno, la curva de nivel, el conjunto de los pares x, y, no se pone nada. ¿Por qué? Porque en este caso el dominio de la función es todo R2, pero uno puede poner acá, si quieren, todo R2. Tal que la ley de la función, que en este caso la ley de la función es y cuadrado sea igual a un valor constante. Entonces uno trabaja con esa ecuación, como lo hicimos recién con la recta. Cuando uno trabaja con esto, ahora tengo dos posibles despejes. Y es igual a la raíz de k o y es igual a menos la raíz de k. Y cuando yo tengo ya en R2 y igual a k, perdón, y igual a la raíz de k, y igual a un número, ¿eso qué representa? En R2 y igual a un número. No me hagan asustar. En Una recta R2. paralela al eje X. Ah, muchas gracias. Una recta horizontal o recta paralela al eje X. Y acá tengo otra recta. Estas dos rectas, ¿cómo van a ser entre sí? ¿Qué me dicen? Porque tengo dos. Una, ¿Opuestas? ¿existen rectas opuestas? No. Paralelas. Claro. Sí, Eso. ahí va. Ahí está. Rectas paralelas. Pero hay un solo caso en el que no tengo dos rectas paralelas. ¿Cuándo? A igual a cero. Mm. Entonces tendría que, como que si quiero hacer una interpretación, una conclusión final, tendría que decir, si k es igual a cero, lo que tengo es una recta y la recta es y igual a cero, porque raíz de cero menos raíz de cero es lo mismo. Y si k es más grande que cero, tengo dos rectas paralelas y igual a la raíz de k y igual a menos la raíz de k. Que bueno, además uno puede hasta verlo gráficamente, ¿no? Cuando yo intersecto esta superficie con planos de la forma z igual a constante, voy a ver esas rectas. Ya que tenemos el recurso, y espero que no me haga quedar mal de nuevo, a ver qué pasa si pongo y cuadrado. Bueno, ahí tengo el gráfico y el plano como va de -3 a 3, fíjense que en un plano que va en z igual a -3 no tengo intersección, o sea que para valores negativos no voy a tener ninguna curva. Fíjense acá lo que va pasando cuando voy generando las curvas. Va subiendo, no genera nada, no genera nada, hasta que en algún momento sí. Y ahí aparecen, fíjense que aparecen con colores iguales aquellas expresiones que surgen por tomar el mismo valor constante k. Eso es lo que voy teniendo. No sé si se ve el eje X en algún momento. Como que lo evita graficar, da la sensación. A ver. Vamos de nuevo. Bueno, le podría haber sacado el -3. No veo que grafique
el eje X, que es cuando cuando K vale cero. Pero bueno, en el resto siempre veo con el mismo color los puntos que pertenecen a la misma curva de nivel. Genialísimo. Acá tengo la misma interpretación gráfica. Bueno, y acá esta función, ¿se acuerdan que era la que habíamos terminado la clase del martes pasado? Que era la media o sea, la semi-elipsoide, el casquetito superior de la elipsoide, donde el dominio también tenía una característica, el dominio estaba dentro de una región acotada sobre R2. Puedo volver para atrás y total. Esta función. Teníamos el dibujo de la gráfica y a la vez interpretando que el dominio de la función estaba acá adentro. Esta región plana se corresponde con el dominio de la función y el dibujito naranja, que es el casquetito ahí arriba, la gráfica de la función. Bueno, ya que tengo esta gráfica, aprovecho. Voy a borrar eso para que no me confunda. ¿Para qué valores de K va a tener sentido que yo plantee la búsqueda de curvas de nivel? Para valores positivos. O sea, para cualquier valor positivo. No, de la imagen. Ah, 0 a 2. eso. El K tiene que estar acá adentro. Genial. Supongamos que, bueno, pongo un plano z igual a constante. Cuando yo haga la gráfica de esa intersección para después luego hacer la gráfica de la curva de nivel, ¿qué daría? ¿Qué les parece que me da? ¿Punto? No. No. Ah, Ponele, vamos a hacernos la siguiente suposición, que voy a poner z igual a 1. Estoy como a mitad de camino. ¿Qué veríamos en esa intersección? ¿Qué les parece? una elipse. Claro, yo podría pensar que digo, a ver, ay, daría la sensación de que me daría una elipse. Esa no es la curva de nivel, sino que la curva de nivel es el espejo de ella acá abajo. Entonces tendría la curva de nivel, por supuesto, dentro de la región que yo marqué como dominio. Sí hay un momento especial en donde no tengo una elipse, que es cuando z vale 2. Ahora lo vamos a ver en las cuentas. Ahí no voy a tener una elipse, particularmente voy a tener un punto. Pero es eso, empiezo a tener elipses. Vamos a lo concreto que es la cuenta, porque es lo que después voy a tener que hacer yo. Para la curva de nivel, voy a decir, va a estar conformada por los pares x, y en el dominio de la función h, donde la ley de la función, que esta es h de x, y, sea constante y ese valor de k tiene que estar en lo que sería el intervalo 0, 2. ¿Y ahora qué hago? Me concentro en identificar a dónde están los puntos que en R2 cumplan con esta igualdad. Entonces trabajo algebraicamente. Un trabajo algebraico, por ejemplo, sería elevar al cuadrado miembro a miembro y encontrarme con esta ecuación. O sea, puedo pensar x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4 menos k cuadrado. Y como el k va a ser un valor fijo, digo, acá hay un valor de k que va a hacer que esta cuenta, esta resta, sea cero. ¿Qué valor tiene que tomar k? ¿Qué valor de k en este 2. rango? Tal cual. Entonces acá digo, bueno, paremos la mano. Si k llegara a ser 2, si k llegara a ser 2, lo que tengo es esta ecuación, x cuadrado más 4y cuadrado igual a 0. Entonces,
¿De qué estamos hablando como curva de nivel? Si yo tuviese que identificar la curva de nivel asociada a ese numerito 2. ¿Qué puntos en R2 cumplen con esta condición? ¿Qué número al cuadrado más? Cero, Decime ¿no? bien, Ludmi, porque Eh, las curvas de nivel El están... origen. Ah, claro. eso es otra cosa. Tal cual. Entonces el conjunto formado por el 0, 0. En realidad no tengo una curva, pero bueno, un caso particular de un conjunto formado solo por un punto. ¿Eh? Pero bueno, es la definición y hago caso a la definición y es lo que obtengo. Ahora, si el valor de k, siendo mayor o igual que 0, es más chico que 2, lo que sé es que cuando escriba esta ecuación, x cuadrado más 4y cuadrado igual a 4 menos k cuadrado, este numerito es positivo, estricto. Y entonces, ¿qué hago? Puedo dividir miembro a miembro por ese numerito que me va a quedar x cuadrado sobre 4 menos k cuadrado más y cuadrado sobre 4 menos k cuadrado, y este 4 de acá, en lugar de dejarlo ahí, lo puedo pasar al denominador del denominador igualado a 1. Bueno, en este caso, lo que voy a tener son elipses y donde el eje mayor, ¿con quién se corresponde? Con el eje X puede ser. Mentira, con el eje Y. No sé. ¿A dónde está el número más grande entre estos dos? Yo tengo este numerito y tengo este numerito. No, sí, en el eje X, en el eje Claro, X. en el Me eje, parece, sí. eje mayor, eje X. Como para dar una información adicional. Bueno, así es lo que debería hacer en el desarrollo del ejercicio. Em, a ver, a ver si queda lindo acá. Sería menos x al cuadrado menos 4 y al cuadrado más 4 y todo eso a la 1/2. Ahí tendría el dibujito y vamos a ponerle desde cero. A ver qué pasa. Bueno, le puse a lo mejor un paso medio grande para este ejercicio. Son todas elipses que se van haciendo cada vez más pequeñitas en la longitud tanto del eje mayor como eje menor a medida que voy avanzando. Igualmente, a la altura, voy a propósito ponerle z igual 2 acá, k igual 2. Lo que no me lo está dibujando, pero sí lo observo acá. El programa ayuda, pero bueno, tiene sus falencias. Cuando llegue a z igual a 2 y se queda ahí, lo que yo tendría que estar dibujando es este puntito, ¿no? Para z igual a 2, que sería k igual a 2, voy obteniendo ese puntito nada más. Bueno, esa también es entonces otra opción de visualización que viene bien. Bien, y en una placa, nada más, voy a estar como haciendo varias cosas. Nosotros estuvimos todo el tiempo pensando en funciones de 2 variables, pero podemos estar trabajando con funciones de 3. Y entonces tendría que volver para atrás y decir, bueno, a ver, ¿cómo defino a una función de 3 variables? Primero es función. A cada elemento del conjunto de partida le hago corresponder un único elemento en el conjunto de llegada. Que sea de 3 variables
Lo que indica es que la característica del conjunto de partida es que es un subconjunto de R3. Entonces, si yo tengo que escribir en notación lo que es para mí una notación, una función de tres variables, diría, y f va de un cierto conjunto contenido en R3 a R. ¿Qué es lo que hace? Toma ternas x y z, o sea, ahora tengo tres variables independientes y voy a tener un numerito asignado, dado por la ley de la función, en el que habitualmente se puede poner W. Como que W sería la variable dependiente de x, de y, de z. Entonces estábamos acostumbrados a escribir en cálculo 1 y igual a f de x. Ahora, en este contexto, nos empezamos a acostumbrar a escribir z igual a f de x y para funciones de dos variables. Bueno, ahora para funciones de tres, w igual a f de x y z. ¿Qué me pueden pedir para funciones de tres variables? Por supuesto, que identifique quién es el dominio de la función cuando de la función me dan la ley, como por ejemplo es este caso. Si a mí me dicen, bueno, yo tengo que trabajar con esta función cuya ley es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, digo, bueno, ¿para qué ternas tiene sentido que yo pueda evaluar esa función? Y es una cuenta en la cual no tendría problema para realizarla en cualquier valor de x, en cualquier valor de y, en cualquier valor de z. Entonces, en el caso particular de esta función, el dominio es todo R3. ¿Puede pasar que me pidan graficar el dominio de una función de tres variables? Puede, lo que pasa es que ahora graficar el dominio de una función de tres variables tiene que ver con graficar un sólido, porque ahora estoy en R3. Graficar R3 no tendría demasiado sentido porque yo qué tendría que hacer, decir, bueno, a ver, tengo el eje X, tengo el eje Y, tengo el eje Z, y si tengo que marcar a dónde encuentro a todos los puntos que están en el dominio de la función, que tengo que rayar todo el espacio, todo. No tiene mucho sentido. Pero cuando ahora pueda llegar a tener esta función condiciones, ahí la cosa se complica un poco. Tendría que hacer todo un sólido dibujado. Imagínense que se me ocurre pensar en esto, chicos. F de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado más logaritmo natural de z. Se me ocurrió si podría haber puesto acá, no sé, a lo mejor para no poner más y poner algo diferente. Algo así, x cuadrado por y cuadrado más logaritmo natural de z. ¿Qué voy a decir ahí con respecto al dominio de esa función? ¿Qué digo? ¿Quién diría que es el dominio de esta función? El conjunto de las ternas en R3, tales que se cumpla ¿qué condición? ¿Cualquier terna puede estar en el dominio de esta función de tres variables? Como está el logaritmo, debería ser mayor a cero. ¿Quién? Perfecto. ¿Pero quién? Las tres. O solamente z. Solamente z, porque es la única que está involucrada con la cuenta del logaritmo natural. Entonces la condición es que z tiene que ser positivo. La x y la y pueden ser cualquiera, porque total están involucrados con el cuadrado. Así que, si yo tengo que hacer el dibujo de eso, ¿qué tendría que hacer? Tengo que representar a dónde encuentro a todos los puntos que estén en el dominio de esta función. ¿Qué hago? ¿Qué tendría que sombrear? Todo lo que esté del plano XY para arriba. Claro, y encima el plano XY no. Y el plano X incluido. Entonces, bueno, ahí se dificulta un poco porque yo qué tendría que decir, dijimos, cuando yo quiero marcar que algo no está, las líneas de punto, bueno, los segmentitos chiquititos son siempre como mi aliado. Bueno, tendría que hacer algo como línea de puntitos, línea de puntitos, línea de puntitos.
indicando que todo el plano XY no está, pero sí está todo lo de arriba. Entonces de ahí tendría que estar marcando hacia arriba, ¿no? Bueno, es todo un sólido. Es todo lo que sería desde el plano XY para arriba, infinito. Tiene sus dificultades hacer las gráficas de dominios en R3. Así que es probable que si aparezca algún ejercicio de gráfica de dominio de una función de tres variables sea algo que mínimamente pueda llegar a defenderme. Ya después en otras cuestiones puede ser algo evitable, digamos, que no se pida tanto gráficas de dominio de funciones de tres variables. Pero sentido tiene. ¿Qué pueden pedirme también? Gráficas de superficies de nivel. Porque, a ver, nosotros al momento de trabajar con gráfica de funciones, habíamos dicho, con Fran, con vos creo que lo habíamos hablado en la última clase, eh, una función de una variable, la gráfica es un conjunto contenido de puntos en R2. La gráfica de una función de dos variables es un conjunto de puntos en R3, la superficie. Si yo tengo ahora una función de tres variables, ¿dónde debería estar la gráfica de la función? Mm, O sea, la gráfica de una función de tres variables en R3 no se puede graficar, debería ser algo en R4. tal cual. Sí, pero me parece que nadie entendió mucho. Si tengo una función de la forma y igual a f de x, la gráfica de la función es un conjunto contenido en R2, porque lo que tengo es una curva. Si ahora trabajo con una función de dos variables, lo que vimos es que la gráfica de la función está contenida en R3, la gráfica es una superficie. Si ahora trabajara con una función de tres variables, o sea, W igual a f de x, y, z. Su gráfica, ¿dónde debería estar contenida? En R4 y consideras como un sólido que forma. Lo que pasa es que algo en R4 no sabemos qué es. O sea, no es algo que esté en nuestro espacio. Nosotros sabemos hasta R3 encontrar gráficas de regiones, de sólidos, de figuras. Pero ya cuando estoy en R4, estoy como en un hiperespacio, no puedo hacer representación gráfica de eso. Eso no se puede visualizar. No somos capaces de visualizarlo, no lo podemos hacer. Entonces acá decimos, y ahora nada, no lo podemos hacer. No se puede. Entonces, para una función de tres variables, nadie me va a pedir que haga su gráfica, porque estaría contenida en R4, espacio en el cual no podemos visualizar nada. Nuestro mundo es 3D, ¿ok? Así que no me van a pedir, porque no lo puedo hacer, graficar una función de tres variables. Pero sí que me pueden pedir que grafique, como adaptado. Me pueden pedir que grafique lo que se llaman superficies de nivel, que es un poco copiar y pegar la idea de las curvas de nivel. Porque cuando hablábamos de curvas de nivel, las curvas de nivel de una función de dos variables eran subconjuntos de su dominio, que era R2. Entonces ahora, si quiero hablar de funciones de tres variables, voy a hablar de superficies de nivel, porque van a ser subconjuntos de su dominio, que es R3. En R3 sí puedo graficar. ¿Y cuál va a ser la definición? Bueno, copiar y pegar y adaptar la definición de curvas de nivel. Ahora, las superficies de nivel K
el conjunto de las ternas x y z en el dominio de la función con la que esté trabajando, que va a estar en R3, tal que f de x y z sea siempre un mismo valor constante k. No voy a tener la interpretación que tenía antes, porque antes tenía el conjunto de la gráfica de la función y pensaba en planos de la forma z igual a constante. Acá no tengo la representación gráfica de la función, o sea que esa visualización no la puedo hacer acá. Pero sí puedo preguntarme dónde están los puntos que cumplan con esta igualdad, que va a ser una superficie. Entonces, trataré de identificar qué tipo de superficie es y si necesito la grafico. Entonces, por ejemplo, si la función con la que tengo que trabajar es justo esta, yo puedo decir que las superficies de nivel van a estar conformadas por las ternas x y z, el dominio de la función como era todo R3, puedo, como no poner perteneciente a R3, tales que la ley de la función tome siempre el mismo valor constante k. Y acá digo, ¿puedo identificar, puedo decir alguna característica que van a tener todas las superficies de nivel de esta función? Pregunto, ¿ese valor de k puede ser cualquier número real para esta función? ¿Para qué valores de k tendría sentido que yo investigue superficies de nivel de esa función de tres variables? Positivos O, o cero. entonces, el O k, negativos. lo que pasa es que negativo no. ¿Por qué no? ¿Por qué Sí, no? porque está elevado al cuadrado, en teoría. Podría usar. Ah, no, no. Ya entendí. Claro, Porque vos tenés x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, igual claro. un numerito acá. Los que Sí, 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 no, me perdí en lo que estábamos hablando. Estábamos Perfecto, hablando de perfecto. K. Sí, sí. El k tiene que ser sí o sí mayor o igual que cero. Bueno, hay un valor de k para el cual voy a tener que decir algo particular y para todos los otros valores de k voy a poder decir algo que comparten como características las superficies de nivel. A ver si se dan cuenta. ¿Para qué valor de k voy a tener que decir algo diferenciado? Igual a cero. Para cero va a ser un punto. Bien, si k es igual a cero, la superficie de nivel cero va a ser ¿qué punto? ¿Cuál? El 000. Sí, señor. Porque si yo pongo acá cero, digo, bueno, ¿hay alguna terna en el dominio de la función que cuando haga su primera componente al cuadrado más su segunda componente al cuadrado más su tercera componente al cuadrado me dé cero? Sí, hay una sola, el 000. Ahora, si k es más grande que cero, estas superficies de nivel, ¿qué tipo de superficies son? ¿Qué característica puedo dar que tengan todas esas superficies de nivel cuando k ya es más grande que cero? ¿X Son cuadrado? planos. No, fíjate que planos seguro no, porque las variables empiezan a aparecer al cuadrado. No. Una esfera. Esfera. Centro El origen. de centro. El 0, 0, 0. Y radio, ojo, Raíz de K. sí. Bueno, ¿eso de dónde sale? Y porque yo previamente en la unidad 3 estuve presentando superficies y una de las primeras superficies que presentábamos era la esfera. Entonces eso me remite a tener que repasar todo lo que vimos de superficies para justamente hacer este tipo de ejercicios. ¿Mm? Bueno, eso se esperaría
al momento de dar algún tipo de interpretación sobre la superficie de nivel de funciones de tres variables. Igualmente el grueso en donde nosotros nos concentramos es más que nada en funciones de dos variables. No quita que aparezcan ejercicios de tres variables, pero insisto, por ahí como donde más focalizamos es en funciones de dos variables. Bueno, bien. Este es el archivo de presentación de funciones de dos variables. Entonces, una de las cosas que también ya les había adelantado, vamos a ir transitando los conceptos en orden que habíamos desarrollado para funciones de una variable. Entonces, si me remito a cálculo 1, veíamos encontrar el dominio de una función, después aprendimos a graficar y después, lo primero que vino como tema súper importante y que después nos acompaña todo el tiempo, es el concepto de límite. Y ahí vamos. Vamos a tratar de entender qué significa calcular el límite a una función de dos variables. Bueno, en principio, en principio, lo que tengo que tener es en la memoria el recuerdo de qué significa calcular el límite de una función de una variable. ¿Qué significa? Me refiero a la parte conceptual de cuando yo digo el límite de tal función, cuando x tiende a tal número es tanto. ¿Qué significa? Después vamos a hacer un repaso de algo que puede ser que algunas comisiones no hayan dado, que es la definición formal de límite. Muchos sí habrán focalizado en eso, pero otras comisiones no. Y capaz que lo más natural es que no. Bueno, en principio, cuando uno ve el desarrollo del límite, suele hacer ejemplos introductorios donde aparece esta necesidad de querer acercarme con valores de x hacia un número cada vez más y ver el comportamiento de la función en cuanto a su imagen. Y entonces uno aprendió que cuando uno escribe esto, que se lee límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si uno hace este orden en la lectura, o si hace este orden puede decir límite de f de x cuando x tiende a es igual a L, cualquiera de las dos expresiones. Eso que se lee así, ¿qué significa? Significa que los valores de la función se acercan a L tanto como yo quiera, considerando valores de x que se acerquen cada vez más al valor a. Y como estoy hablando de límite, la verdad es que a mí en el concepto de límite, lo que pasa con la función en el punto no me interesa. Uno, ¿qué es lo que hace? Evalúa el comportamiento de la función alrededor del numerito a, que es donde yo me estoy parando. O sea que ese numerito a podía ni siquiera estar en el dominio de la función. Yo estoy estudiando el comportamiento de las imágenes en puntos que son cada vez más cercanos al numerito a y que al numerito a puedo no llegar nunca. El numerito a puede no estar en el dominio de la función. Otra de las cosas que habían visto seguramente es esta cuestión de la vinculación entre lo que uno llamaría el límite puntual con los límites laterales. Lo que uno podía asegurar es que el límite puntual de la función, cuando x tiende a es L, eso sucede en la medida en la que los dos límites laterales existen y valen lo mismo. O sea, si una función tiene límite en un punto, es porque necesariamente los dos límites laterales existen y valen lo mismo. O sea, esa es la vinculación entre límites laterales y límite puntual. Pero no nos olvidemos que también existe esa definición formal. ¿Alguien de los que está acá no vio la definición formal de límite? ¿No? ¿Todos la vieron? ¿Qué significaba esto, según la definición formal? A ver, los rockeros, ¿se acuerdan?
La habrán estudiado, seguramente. Fran, ¿te acordás? Era que existía un epsilon mayor a cero Ya no es y un existía. delta. Ya. Pero bueno, Existe. viene. No, para todo. Para Para todo. todo epsilon existe delta mayor a cero, tal que si f de x pertenece a... No, que Ah, no, si... no, lo escriben raro ustedes. No, ya me Por eso. acordé. Que si delta menos x, el valor absoluto de delta menos x es menor a cero, implica que epsilon menos f de x es menor a L. Bueno. Por ahí andaba. Por ahí andaba. Eh, Acá se le pone el mayor estricto por el simple hecho de que a mí no me interesa lo que pasa con la función en el punto. La función en A puede hasta no estar definida o estar definida con un número que no tiene nada que ver, pero para evitar mirar en A se le pone el mayor a cero. Cuando ya me interesa la continuidad, esta parte se la saca, ¿no? Bueno, entonces la idea es, para todo epsilon positivo existe un delta positivo, ese delta va a existir y va a depender del epsilon, en el que se puede asegurar que para cualquier x que esté alrededor de A en un entorno de radio delta, menor que delta, se va a poder asegurar que la imagen de todos esos x difieren de L en valor absoluto en menos de epsilon. El típico dibujito que podía acompañar, voy a tratar de hacer algo digno, entonces L, no sé, hago un dibujito ahí, poníamos, no se asusten igual con esto, es solo un recordatorio, aquel que no lo vio no se asuste porque no vamos a ir por este lado, pero lo necesito comentar. L menos epsilon, L más epsilon, trazábamos una franjita, y entonces, como necesitaba el intervalo, acá lo tomaba simétrico, alrededor de A. Acá tengo A más delta, este extremo es A menos delta. La idea era que lo que yo podía asegurar es lo siguiente. Cualquiera sea el X que estaba dentro, voy a marcar más con azul, tengo este intervalo en azul, y por allá arriba tengo este intervalo en naranja. Lo que yo podía asegurar era lo siguiente, que cualquiera sea el X que estaba dentro de este intervalo alrededor de A de radio delta, al momento de calcularle la imagen a ese numerito iba a estar dentro de este intervalo alrededor de L de radio epsilon. Eso quiere decir que, como eso pasaba para todo epsilon, no importaba si el epsilon era muy pequeño, lo que significaba que este intervalo naranja era muy pequeño, siempre iba a poder encontrar un intervalo alrededor de la donde pueda asegurar esa condición, que cada vez que tomaba un x dentro del intervalo azul, al valorizar la función en ese puntito, el número que obtengo cae dentro del intervalo naranja, ¿no? O sea, las imágenes de la función están tan cerca de L como yo quiero considerando valores de x lo suficientemente cercanos al numerito a. Esa es la parte formal. Y es más, cuando uno tiene que demostrar las leyes de los límites, límite de la suma igual a la suma del límite, límite del producto igual al producto de los límites, todo se demuestra a partir de la definición formal y que a veces se hace tediosa. O sea, no es poca cosa. ¿Qué sucede? No focalizamos en eso. Las usamos a todas las propiedades de los límites, ¿no? Como que bajamos intensidad en la muestra de esas propiedades. Bueno, entonces ahora lo que vamos a tratar de hacer para definir límite de una función de dos variables, de alguna manera es copiar esta esencia, pero con tranquilidad, porque insisto, no nos vamos a meter en cuestiones de definición demostración de límites por definición. Sopórtenme 5 minutos más que después vamos a bajar un poco y vamos a ejercicios para entender cómo va a ser la mecánica de la resolución. Eh, en principio,
vamos a tener, porque vamos a trabajar con funciones de dos variables, ¿no? Entender el concepto de entorno, un entorno de centro A y radio R, como es un radio positivo, es el conjunto de puntos que distan de A en menos de R. Entonces, fíjense que en la definición yo no digo dónde está el A. No digo si estoy parada en R, si estoy parada en R2, si estoy en R3, no tengo idea dónde estoy. Es una definición general que se adapta a cada uno de los mundos en los que después voy a trabajar. Entonces, un entorno de centro A y radio R positivo es el conjunto de puntos que distan de A menos de R. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese que hacer la interpretación de un entorno en R, digo, un punto en R, ahí un numerito. ¿Qué hago? Para interpretar a dónde están los puntos que distan de este numerito A en menos de R, marco un intervalo. Si ahora el puntito A es un punto en el mundo de R2, es un par ordenado, identificar a los puntos que distan de A en menos de R es estar parada sobre todo un disco. Y si ese puntito A llegara a estar en el espacio, encontrar a todos los puntos que distan de A en menos de R es estar dentro de una bola sólido. ¿Mm? ¿A qué se le llama punto interior de un conjunto? Un punto P sub 0 se llama interior de un conjunto en el que yo esté trabajando si podemos encontrar un entorno de centro en ese punto contenido en el conjunto. Entonces, por ejemplo, es una pavada, igual no vamos a estar focalizando mucho. Por ejemplo, si supongamos que estoy en R2 y este es mi conjunto al que se llama S. Este puntito de acá, P sub 0 para mí, es un punto interior a él. ¿Por qué? Porque puedo encontrar un entorno centrado en él con un radio lo suficientemente pequeño para que todo ese entorno quede dentro de la región S. En este caso digo, un entorno NR2 es todo un disco, puedo encontrar un disco con un radio lo suficientemente pequeño para que todo ese disco esté contenido en S. O sea, ese puntito es un punto interior. Puede pasar que el puntito esté por acá, como muy cercano a ese borde. No importa, no está tocando el borde. Quiere decir que yo puedo armar un disquito lo suficientemente pequeño para que todo el disco centrado en él esté contenido en ese. Ese también es otro punto interior. Cuando yo hago el dibujo de esta región, acuérdense lo que yo marco con una curva con continuidad, es porque estoy indicando que eso forma parte de la región. Entonces, si yo me parara, por ejemplo, justo en un punto en el borde, ahí a propósito, en esa frontera, en ese borde de la región, ese punto no va a ser interior a la región S. No está en el interior, sí forma parte del conjunto, pero no sería catalogado como punto interior. ¿Por qué? Porque cada vez que yo haga un disco centrado en él, todo ese disco nunca va a estar contenido en la región S, porque siempre va a haber una parte que queda por fuera. O sea, es un punto en la región, pero no puede ser catalogado como punto interior. ¿Se entiende esa idea? Obviamente un punto por acá no es nada, pues ni siquiera está en S, no está en el conjunto. Yo me mantengo en puntos del conjunto y los voy a catalogar entre punto interior y punto no interior. Ese punto particularmente azul sería un punto frontera, pero bueno, no me importa ahora. Entonces, esa es un poco la idea de punto interior, que existe un entorno que lo tome a él como centro, que esté totalmente contenido en la región. ¿Viste esa idea? Vamos a la parte poco simpática, pero que ya la pasamos por alto, así que no se preocupen. ¿Qué sería? ¿Qué sería escribir por definición el límite de una función de dos variables? Vamos a considerar... Ay, ¿qué hice? Me fui. Vamos a considerar un cierto conjunto en R2 donde
Particularmente me voy a parar en un punto que sea interior. ¿Eso qué significa? Que si este es D, el punto está por acá. Un punto interior a la región. O sea, existe un disco centrado en él donde todo el disquito está contenido en la región. Ahora vamos a involucrar una función. F, una función de dos variables, que esté definida en D y como dice acá, excepto posiblemente en el punto AB. O sea, la función que voy a trabajar es una función definida en D, pero que le puedo permitir que no esté definido en el para B. Lo mismo que veníamos arrastrando en la notación para funciones de una variable. Y acá nos metemos en la forma en la que se lee, la forma en la que se nota y la forma en la que se interpreta. Decimos que el límite de f de xy cuando el par xy tiende al par AB es L y lo anotamos de esta forma, si pasa lo siguiente. Para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si el par xy dista del par AB en menos de delta y a la vez más grande que cero, esta es la definición de distancia entre puntos, entonces la función en ese par xy dista de L en valor absoluto en menos de epsilon. La misma idea trasladada ahora al mundo de funciones de dos variables. Esta parte se escribe igual, porque la función evaluada en los pares x y me devuelve números. Esa parte es la misma. La que veo que está adaptada, ¿se acuerdan en la presentación que antes decía valor absoluto de x menos a menor que delta mayor que cero? ¿Por qué la tengo que adaptar? Y porque ahora ya no estoy parada con números reales. Estoy parada en pares ordenados. Y decir que un par esté cerca del otro es pensar en que su distancia, en que tengo que calcular su distancia. Entonces, bueno, uso la fórmula de distancia. Entonces, bueno, fíjense la notación cómo ha cambiado. Cambió lo que tenía que cambiar, porque la parte del igual a L, eso es igual porque yo llego al conjunto de los números reales. Lo que cambia es que la función es de dos variables, lo que cambia es que ahora no hay un X que se acerca a un A, sino que es un par XY que se acerca a un par AB. Y de nuevo, el límite existe si los valores de la función se acercan a L tanto como yo quiera, considerando pares ordenados XY que estén lo suficientemente cerca del par AB. La interpretación es la misma. Ahora, acá hay una cuestión que hasta el momento no había surgido. Yo cuando trabajaba con funciones de una variable, y ahí me voy a ir metiendo de a poquito en lo que después vamos a abordar en la práctica, yo me paraba en una, hablaba del límite de la función en ese punto, y habíamos dicho, esto es cálculo 1, ¿no? Cálculo 1, que el límite cuando x tiende a de la función es L, si y solo si, y esto es x, el límite cuando x tiende a por la derecha coincide con el límite cuando tiende a por la izquierda y era L. O sea que cuando yo me paro en A, la única manera de acercarme a A es o por la derecha o por la izquierda en función de una variable. Son los únicos dos caminos de acercamiento al punto, por la derecha o por la izquierda. ¿Qué pasa ahora? Yo ahora estoy parada en un par B. Ahí. ¿Qué tengo? Un cierto entorno que marca que cada vez que yo tome un par, ahí va a cambiar de color, un par XY, XY acá, está el par XY, la idea es que cuando yo evalúo f en XY, no sé cómo será la gráfica de la función, estoy evitando hacer eso, lo que va a pasar es esto, como las imágenes las identifico sobre el eje Z, yo voy a tener sobre el eje Z a L, voy a tener acá
L más epsilon, voy a tener L menos epsilon y la imagen de la función seguramente va a tener que caer acá adentro. La misma idea. El tema es que ahora me encantaría pensar en decir, bueno, límite cuando el par xy tiende al par a b de f de xy es igual a L, sí, solo sí, y como copiar esta idea. No puedo. Porque ahora acercarme al par a b puede ser que sí que me acerque desde la derecha, puede ser que me acerque desde la izquierda, pero también puede ser que yo al punto me acerque desde arriba, que me acerque desde abajo, que me acerque desde otra dirección o que me acerque siguiendo una ruta que a lo mejor haga esto, un zigzagueo. O que saco un poco estas líneas porque se me ensucia todo lo que quiero mostrar. Puede pasar que acercándome al punto yo venga así. O no sé, también haga esto. O sea, no hay un único camino de acercamiento al punto, o como en el caso anterior, que había solo dos, por derecha y por izquierda. Entonces, ¿cómo hago para escribir este sí, solo sí? ¿Qué tendría que decir acá? Y lo único que puedo llegar a decir es que por cualquier acercamiento, por cualquier camino de acercamiento al punto, el límite me tiene que dar L. Antes era fácil porque acercarme al punto era solo por dos caminos posibles, por derecha y por izquierda. Ahora tengo infinitas formas de originar caminos que se acerquen al punto. ¿Y cómo hago para demostrar eso? Bueno, esa va a ser la parte a superar en estos ejercicios. Si hay algo que les voy a comentar para que se queden tranquilos, porque es verdad que acá el panorama es totalmente distinto. En general nosotros, acá en cálculo 2 tendemos a trabajar con funciones que tienen algún problema y que por alguna razón vamos a poder mostrar que el límite no existe. Se complicaría mostrar que el límite existe cuando yo no puedo hacer lo que ahora les voy a comentar, que sería reemplazo directo. Yo el reemplazo directo lo voy a poder hacer como lo hacía antes en cálculo 1, pero ¿cuántos ejercicios en cálculo 1 ustedes resolvieron por hacer reemplazo directo? Contado con los dedos de una mano. Porque después los cálculos de los límites tenían algún problema que hacía que yo me metiera a ver qué podía hacer con la ley de la función para cambiarle el aspecto y ver si podía existir el límite o no. Es más, nosotros mismos en cálculo 2 vimos estrategias relacionadas con L'Hopital. Bueno, eso vamos a tratar de no meternos con esos problemas. Ustedes mismos después van a ver en los enunciados que se van a pedir de qué manera vamos a trabajar. Yo lo que dejo es justamente abierto este panorama para decirles ya la cosa no es tan simple, ¿no? Demostrar la existencia de un límite de una función de dos variables ya no es tan simple como lo veníamos haciendo antes con funciones de una variable, que tampoco era tan simple, ¿no? Pero, bueno, bueno, este es el dibujito que les decía, haciendo referencia a esas dos observaciones. Las paso por algo. Por ejemplo, y acá nos vamos a meter en bajar un poco de revoluciones y ver de qué manera nos podemos ir manejando en el cálculo de límites de funciones de dos variables. Antes de abordar esta pregunta, yo voy a decir algo que vale y que se puede hacer. Si a mí viene alguien y me dice, quiero calcular el límite cuando el par xy tiende al par 1, 1, de la función que tengo ahí, 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado, lo resuelvo sin demasiada historia haciendo reemplazo directo.
Reemplazo la x por 1, reemplazo la y por 1, hago la cuentita y el resultado lo tengo. Esto es 2 sobre 2, 1. Se resolvió el límite. ¿Era tan difícil? No. Cuando yo puedo hacer reemplazo directo como lo hacía con funciones de una variable, lo hago y resuelvo el límite. Porque Yo la atiendo. es una cuestión... Entonces, falta poco para termine. ¿Qué pasa, Lauti? ¿Sin querer? Sí, sin querer. Ahora, ¿dónde nos vamos a meter? En problemas como este, donde me piden calcular un límite que no me dicen nada, o sea, me preguntan, ¿existe este límite? ¿Por qué? Porque yo reemplazo directo y no puedo hacer. Porque si hago reemplazo directo, primero se anula el denominador. Y lo que también veo es que se anula el numerador. O sea que tengo una indeterminación del estilo 0 sobre 0. No puedo decir nada acerca de un reemplazo directo. No existe el L'Hopital para dos variables. El L'Hopital existe para funciones de una variable. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a proponer, vieron que yo les dije, me puedo acercar al punto de interés por diferentes caminos. Bueno, vamos a empezar a plantear en eso. Vamos a plantear eso. Vamos a considerar pares x y que se acerquen al par en cuestión, que es el 0, 0, por por un camino particular, por una curva particular. Entonces yo estoy parada acá, x y, estoy parada en el 0, 0. Ahí estoy. Que obviamente la función ahí no está definida, pero, insisto, cuando uno habla de cálculo de un límite, no le importa, o no le interesa que la función esté definida en el punto. La idea es que esté definida alrededor, como si sucede acá. Esta función, esta ley, en el único lugar que tiene problemas para ser evaluada es en el 0, 0. En el resto no habría problema. Entonces vamos a decir esto. Vamos a considerar pares x y que se acerquen al 0, 0 por una curva particular, por un camino particular. ¿Qué haría yo? En principio, voy a emular lo que yo conocía como acercarme por derecha y por izquierda. Digo, me acerco por acá, me acerco por acá. Eso sería acercarme con pares x y al 0, 0 por el eje x. Dejo en claro por dónde me voy a acercar. Todos los puntitos que están sobre el eje x, ¿qué particularidad tienen? Y es igual a 0. Sí, señor. Todos estos puntitos son de la forma x, 0. Y entonces, como yo voy a mirar a la función en esos puntos, a continuación de decir por dónde me acerco, lo que voy a hacer es ver cómo se comporta la función en esos pares. Y si este es mi f, voy a evaluar f en pares de la forma x0. Y bueno, la ley es 2 por x por 0 sobre x cuadrado más 0 cuadrado. Eso es 0 arriba, abajo x cuadrado. ¿Esto qué me da? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto da? ¿1? No, sería 0. Claro, da 0, pero con una observación. ¿Qué tendría que aclarar acá? Porque hay un problema en algún lugar. Siempre que x no sea 0. Porque si x vale 0, estaría en el par 0, 0, que justamente era el lugar problemático de la función. Entonces, en todos estos puntos, salvo en el 0, 0, la función siempre vale 0. Y entonces, después lo que voy a pedir es, una vez que identifiqué cómo se comporta la función en todos esos puntitos, ahora le voy a pedir a la función que se vaya acercando. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pedir calcular el límite de esa expresión cuando estos pares
de la forma x0 se acerquen cada vez más al par en cuestión, que es el 0, 0. Y acá pregunto, si yo quiero que estos pares se acerquen cada vez más al 0, 0, ¿a quién le voy a tener que pedir que tienda a qué número? ¿A quién de este par le voy a tener que pedir que tienda a qué número? X a 0. Sí. Entonces ahora esto es el límite cuando x tiende a 0 de la función en pares de la forma x0. Y bueno, yo lo hice antes. Toda la cuentita, la cuentita, la cuentita me dio 0. Entonces voy a poner 0. Y bueno, acá yo ya estoy en el mundo que yo conozco, porque son funciones de una, expresiones de límites en una variable. Límite cuando x tiende a 0 de la función constantemente igual a 0 es 0. Entonces, por ahora, mi conclusión, ¿cuál es? Y f de xy tiende a 0 cuando los pares xy se acercan al par 0, 0 por el eje x. Entonces acá digo, acercándome por el tradicional derecha-izquierda al punto en cuestión, la función tiende a 0. ¿Eso quiere decir ya que el límite existe de la función y que digo, ah, no, ya está, lo respondo, sí existe y este límite vale 0? No, porque acuérdense que uno al origen, en este caso, se puede acercar por diferentes caminos. Entonces, sí hay algo que puedo decir. Si el límite llegara a existir, cosa que todavía no lo sé, si el límite llegara a existir, el límite debería ser 0. ¿Por qué? Porque si ya hubo un camino de acercamiento al punto donde el límite vale 0, bueno, lo que tendría que hacer es probar que por cualquier otro camino también el límite va a tener que ser 0. Si por otro camino de acercamiento al punto el límite me da otro número, por supuesto entonces el límite no existe. Hay que entender eso. Si yo digo que el límite de una función de dos variables existe cuando el par x y se acerca a un par AB, es porque por cualquier camino de acercamiento al punto el límite vale siempre lo mismo. Entonces yo ahora lo que hice fue un caminito de hormiga muy rudimentario, muy inicial, en donde mostré que me acerqué por un camino y el límite me dio 0. ¿Quiere decir que el límite existe? No. Lo que sí puedo decir es sí. En el caso de existir el límite, en el caso de existir el límite, debería ser 0. Por supuesto, esto no termina acá, porque esto fue solo un comenzar, que se los muestro acá, bien prolijito, lo que yo hice, ¿no? Me acerco por el eje X, tengo que dejar en cuenta, bien visto que por dónde me acerco, evalúo la función en esos puntos y luego calculo el límite. La conclusión por el momento es que la función tiende a 0 cuando los pares x y se acercan al origen a lo largo del eje X. Bueno, ¿qué va a venir ahora? Proponer, porque estamos investigando, es el primer ejercicio, proponer acercarme al 0, 0 por otro camino. ¿Cuál va a ser el camino que voy a abordar ahora? Lo voy a escribir acá en verde. Me voy a proponer acercarme por acá, por lo que sería el eje Y. Entonces, esto va a estar bien escrito en la siguiente diapositiva. Yo lo que voy a hacer es trabajar sobre esta para que vean que es casi un copiar y pegar como si fuese una plantilla. Yo ahora, ¿qué diría en esta situación? Bueno, a ver, voy a proponer acercarme al origen por pares x, y ahora voy a decir acá a lo largo del eje Y. Esa va a ser mi nueva propuesta. Si estoy sobre el eje Y, los puntos sobre el eje Y, ¿cómo los escribo de manera general? Un punto cualquiera sobre el eje Y, ¿cómo lo escribo? 0i. Sí, 0i. Entonces, ¿yo qué haría? Y antes evaluaba f en pares de la forma x0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Evaluar f en pares de la forma 0i.
Y hago la cuentita. Obviamente la cuentita va a cambiar en cuanto a quién queda y quién no, pero quedaría 2 por 0 por i sobre 0 al cuadrado más i cuadrado. Eso es 0 sobre i cuadrado, a lo que voy a decir que eso vale 0 en la medida que i no haya sido 0, porque si no me quedaría un 0 sobre 0. Una vez que evalúe cómo se comporta la función en esos puntos, viene el paso de abajo. Calcular el límite de la función en las pares 0i. Pero como necesito que estos pares se acerquen cada vez más al origen, le voy a tener que pedir a i que sea quien se acerca a 0. Entonces quedaría i tendiendo a 0 y la función en 0i también valía 0, lo mismo. Y me da 0, porque es una función constante. ¿Cuál sería mi conclusión? Y f de xy tiende a 0 cuando los pares xy tienden al 0, 0 a lo largo del eje y. Entonces, sobre lo que yo ya había escrito antes, acá lo que hice fue ir modificando, diciendo que me acerqué ahora por otro eje. Por supuesto, eso que yo hice ahí todo en verde, lo hago a propósito. Ustedes me dirán, parece que es horrible. Lo hago a propósito porque quiero que se entienda que es como una plantilla que sigo. Hago siempre lo mismo. Digo por dónde me acerco, me fijo cómo se comporta la función, calculo el límite y después concluyo. Es siempre lo mismo. Bueno, eso que yo ahí escribí por encima de lo anterior es lo que está bien escrito acá. Dejo en claro por dónde me acerco. Evalúo la función en esos puntos, veo el límite, concluyo. Bueno, ¿obtuve alguna información? Nada. O sea, me acerqué por el eje X al origen, el límite de la función 0. Me acerqué por el eje Y al origen, la función tiene límite 0. Nada. No tengo ningún tipo de contradicción. Me acerqué solo por dos caminos, el límite me dio lo mismo. ¿Eso quiere decir que el límite existe? No, porque existen infinitos caminos de acercamiento al punto y a mí solamente se me ocurrió tomar dos. Pero bueno, a pesar de eso, vamos a seguir por este recurso y por esta estrategia. ¿Qué voy a proponer ahora? Voy a proponer esto. Acercarme al origen por puntos a propósito que estén sobre la recta y igual a x. En principio, ¿se acuerdan? Me había acercado em, por acá, por el origen, por el eje X, después me acerqué sobre el eje Y, y ahora particularmente elijo acercarme al origen por puntos que están sobre la recta y igual a X. Entonces, ¿cómo cambiaría mi plantilla? Diría, los pares X y Y se acercan al 0, 0 a lo largo de la recta y igual a X. Todos los puntos que están sobre la recta y igual a X, ¿qué particularidad tienen? Que no es cualquier recta. Y igual a X. ¿Cómo son los pares que están sobre la recta y igual a X? Denme un par que esté sobre esa recta. Uno. 1, 1. Otro. Otro. -1, -1. Bueno, o sea, ¿de qué se dan cuenta que tiene particularmente las componentes de un punto que esté sobre la recta igual a X? Es el mismo número en X y en Y. Claro. Entonces yo puedo pensar acá que un par genérico que esté acá adentro lo puedo escribir de la forma XX. O II, o AA, BB, qué sé yo. Siempre la misma letra, tanto en la coordenada en X como en Y. Entonces, una vez que lo identifico, vengo al paso 2. Evalúo F en los pares de la forma XX. ¿Cómo quedaría en este caso evaluar F en pares de la forma XX? Y donde dice X tengo que poner X, donde dice Y también tengo que poner X. Entonces quedaría 2
x por x y abajo quedaría x cuadrado otra vez más x cuadrado. O sea, arriba tengo 2x cuadrado sobre abajo x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado. No me quedó el cero como venía arrastrando en las otras dos cuentas. Acá puedo simplificar, por supuesto aclarando que x no puede ser cero. Si simplifico, me queda 1. Una vez que pasaba por esa parte decía, bueno, ahora evalúo el límite. Límite de los pares fxx y para que los pares xx se acerquen al 0, 0, ¿qué le voy a tener que pedir? Yo necesito que el par xx se acerque al 0, 0. ¿Qué voy a tener que pedir? ¿Qué voy a tener que poner acá? X tiende a cero. Eh. Entonces ahora va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de f en xx. Y en el paso anterior vi lo que era f en xx, es 1. ¿Cuánto da este límite? 1. 1. Entonces mi conclusión, ¿cuál sería? Porque ahora vendría acá. Por lo tanto, f de x tiende a 1 cuando los pares x y se acercan al 0, 0 a lo largo de la recta y igual a x. Entonces, cuando me acerqué al 0, 0 por puntos que estaban sobre el eje x, la función tendía a 0. Cuando me acerqué por puntos que estaban sobre el eje y, la función también tendía a 0. Ahora me estoy acercando particularmente por puntos que están sobre la recta y igual a x y la función tiende a 1. ¿Cuál va a ser mi conclusión? El límite no existe. El límite no existe, porque de existir, otra vez, por todas las curvas de acercamiento al punto, el límite debería ser el mismo, que es lo que no sucede acá. Entonces, bien, la placa siguiente es la que te hace esta cuenta, que yo la hice muy a propósito arriba de lo anterior. Me da 1 y entonces, finalmente, como f tiene límites distintos por curvas, por trayectorias distintas, acercamiento al punto, el límite entonces no existe. Y ahí tengo la respuesta. Uno podría preguntarse, ¿y pero podría estar probando eternamente? Sí, por eso es que uno después va avanzando en los conceptos y en la forma de trabajo hasta que va entendiendo cómo se tiene que manejar. En principio da esa sensación que justo le pegué, que encontré esa recta en la cual evaluaba el límite y me daba otra cosa. Y está bien, si alguien piensa eso, yo también lo pensaría. Pero después, bueno, vamos a ir viendo otras cosas. Así que, conclusión, y esto sí ya lo tomo para hacer los ejercicios, si yo evalúo a qué tiende la función cuando me acerco al par AB por la trayectoria C1 y ese límite me da L. Si yo veo a qué tiende la función cuando me acerco al par AB a lo largo de otra trayectoria y ese número me da M y los dos números son diferentes, automáticamente el límite no existe. ¿Eh? Por trayectorias distintas tengo límites distintos, el límite no existe. Y vuelvo al ejercicio anterior, para que empecemos a ver una forma de abordaje más amplia, porque si no vamos a estar la vida tendiendo a buscar curvas distintas. Miren, esto es clásico también. Ya acá es empezar desde otro lugar que hace que esto sea más ameno. La función, acuérdense, volví al ejercicio anterior, ¿cómo lo hubiese podido escribir mucho más rápido y cuál hubiese sido el camino donde el razonamiento hace que rápidamente me dé cuenta que el límite no existe? La función era esta, acuérdense, f de xy, 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Esa era la función. Bueno, puedo evitar perder tiempo en acercarme por el eje x, por el eje y por la recta igual a x. Haciendo esto, yo de manera más contundente le voy a decir al lector que me voy a acercar por curvas de la forma y igual a mx.
o sea, rectas, donde tienen una pendiente m. M es un número que obviamente, elegida la pendiente, pongo y tengo la recta. Voy a poner de manera genérica igual a mx. ¿Qué estaría generando? Una familia de rectas que pasan por el punto en cuestión, por el origen. Y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo digo, voy a considerar pares x y que se acercan al 0, 0 por rectas de la forma y igual a mx? ¿Qué es lo que viene después? Lo que viene después es evaluar f en los pares de puntos que estén sobre esta recta. Y bueno, si estoy diciendo que y es igual a mx, cualquier par que esté sobre esa recta va a ser de la forma x, mx. Entonces evalúo f en x, mx. La cuentita es la que está acá. Donde dice x dejo x, pero ahora donde dice y, tengo que poner m por x. Y entonces hacer esa cuenta significa que arriba me quede 2x cuadrado m sobre x cuadrado más, y esta parte queda m cuadrado x cuadrado. Si abajo saco como un denominador x cuadrado, factor común, perdón, x cuadrado, me queda así, arriba 2x cuadrado m. Puedo, por supuesto, simplificar x cuadrado con x cuadrado, por supuesto con la aclaración de que x no puede ser cero, porque no tendría sentido nada de lo que hice. Pero cuando simplifico, resulta que me encuentro con 2m sobre 1 más m cuadrado. En la plantilla que venía desarrollando, ¿qué continúa? Y ahora tengo que calcular el límite de f en m en x, mx, de tal manera que los pares se acerquen cada vez más al par en cuestión, que es el 0, 0. Entonces acá, ¿a quién le voy a tener que pedir que tienda a qué número? ¿Qué tendría que poner acá? Antes ponía o x tendiendo a 0 o y tendiendo a 0 en cada uno de los casos. Acá, para que estos pares se acerquen al 0, 0, ¿qué voy a tener que pedir? M tiende a cero No, el o m, M de X. claro, el m va a ser un valor que, si bien es cierto que no sé quién es, va a ser el valor que elija de la pendiente. Pero para que los pares se acerquen al 0, 0 es a x a quien le voy a tener que pedir que se acerque a 0. El m considerarlo como un valor que va a ser constante al momento de elegirlo. Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 2m sobre 1 más m cuadrado, porque justamente en el caso anterior vi lo que valía f en esos pares. ¿Cuánto me da esta cuenta? Límite cuando x tiende a 0 de 2m sobre 1 más m cuadrado. Te daría 2m sobre 1 más m al cuadrado. Eso, Nacho. 2m sobre 1 más m cuadrado. Ajá. O sea que si yo voy cambiando el valor de la pendiente, el resultado que tengo acá va cambiando. No puede el límite depender de un valor m que es dependiente. Entonces yo acá lo que voy a decir es, depende de m, y automáticamente lo que voy a decir es que el límite no existe. Porque si yo le cambio el valor de la pendiente de la recta en la que yo decido pararme, cambió el valor del límite. Entonces haría caso a lo que había dicho antes. Si por diferentes trayectorias tengo límites distintos, entonces la función no tiene límite en el punto planteado. Y eso es lo que vamos a concluir acá. El límite depende de m, con lo cual, esto ya sabíamos, el límite no existe. Pero ¿por qué les pongo esta propuesta? Porque es más rápida en este ejemplo. Puedo abordar el estudio no de manera tan detallada por tres rectas distintas. Directamente me enmarco en la búsqueda de buscar cómo se comporta la función en esta familia ya
de curvas que son de estas rectas dependiente M. ¿Mm? Así que esta es una estrategia que estaría buena que empleemos para cuando hagamos los ejercicios. Bueno, una cosa. Cuando yo escribo esto, y igual a mx, yo estoy originando a todas las rectas que pasan por el origen. ¿A todas? ¿O no? Acá puedo decir que estas son todas las rectas que pasan por el origen. Voy cambiando el valor de m, voy cambiando la pendiente y son todas las rectas que pasan por el origen. No, faltaría la de la vertical. Eso. No son todas, pero son excepto una. Así que, en todo caso, si yo quisiera averiguar cómo se comportan todas las rectas que pasan por el origen, de manera separada, tendría que ver qué pasa acá. O sea, estas más x igual a 0 serían todas las rectas que pasan por el origen. Pero bueno, igualmente hacer el estudio sobre esta familia de rectas es súper valedero. ¿Mm? Bien, hasta acá llegamos hoy. Mañana la continuamos en la facultad.